Hola amigos de Protein Skills, ¿cómo les va? Espero que tengan un excelente inicio de semana. Muchas gracias por estar con nosotros y prepárense porque vamos a traer una información muy interesante para todos ustedes. Antes que nada, por supuesto, chicos, siempre pulgar arriba, a dejar pulgar de like y espero que puedan ver todo el video completo. Les aseguro que hay muchísima información valiosa e importante que para ustedes va a ser significativa. Entonces, iniciamos con el análisis, pulgar arriba. Recuerden seguirnos en nuestro Telegram, donde compartimos diariamente información, y en nuestro Instagram, donde prácticamente siempre compartimos muchísima información importante. Dicho esto, entonces, tenemos subidas, tenemos rebotes. Recuerden que en el video anterior, en el video de la semana pasada, del pasado viernes, en nuestro canal de YouTube, les estuvimos hablando cómo los mercados, pues bueno, están en una situación complicada en este año 2025 específicamente, porque también en parte agentes económicos como el mismo presidente Trump desea que la Fed ejecute un QE. En el video anterior expliqué bien que era un QE, y si no, igualmente pues que la Fed entre a bajar tasas de interés y entre a comprar bonos, refinanciar la deuda de Estados Unidos. Entonces esto provoca que tarde o temprano, cuando los mercados tengan rebotes importantes, nuevamente vuelvan a haber caídas. Sin embargo, en estos momentos estamos justo en la fase, como se explicó en el video del viernes, estamos justo en la fase en la que los mercados pueden enfrentar rebotes, ¿ok? Es decir, venimos de importantes caídas, estamos en una fase de rebote y quizás dentro de unos meses luego vuelvan nuevamente mayores caídas. Pero esta fase de rebotes, como expliqué en aquel video, e igualmente lo vamos a explicar ahora, eh, esta fase de rebotes puede tardar tranquilamente varias semanas, incluso hasta 2 meses. De hecho, que en nuestro Telegram estuvimos explicando, por eso vale la pena que nos sigan, porque es gratis. Estuvimos explicándolo el día de ayer, domingo. Miren, un domingo publicando. Ven, estas cosas a veces no se puede hacer por YouTube, pero sí se puede hacer por Instagram o por Telegram. Se estuvo explicando que esperábamos rebote, precio de Bitcoin en ese momento, $85,000, 85,482. Ese era el precio de Bitcoin, justo cuando se les publicó este mensaje en Telegram, donde se les decía que, como se explicó en el video anterior, esperamos rebotes en Bitcoin y en bolsa. De hecho, que ya Bitcoin ya va por los 87,000, por lo que si alguien, por ejemplo, luego de haber visto esta información, hubiera entrado aquí en long, por ejemplo, pues ya el precio llegó a los 88, va por 87,900, e igual esperamos que Bitcoin pueda subir más. Esperamos que a corto plazo Bitcoin pueda subir más. Consideramos muy difícil que logre romper los máximos de $110,000, pero sí un rebote hacia la zona de incluso 95, 100,000. Ahorita lo vamos a ver. Consideramos que es posible. Por lo tanto, estamos dentro de fases de rebotes. Ahora, entrando de lleno a todo esto, esta semana tenemos el tema de los aranceles. Es posible que el tema de los aranceles se suavice. ¿Por qué? Porque se espera que el mercado pueda rebotar. Se espera que en lo que nos quede del mes de marzo, el mercado pueda rebotar. Se espera que el mes de abril pueda ser un mes en el que tanto la bolsa como Bitcoin puedan tener movimientos alcistas, y obviamente el rebote, las acciones e incluso hasta algunas altcoins. Ya vamos a hablar de cómo algunas altcoins pueden rebotar, incluso vamos a analizar algunas, por eso quédense en todo el video. Y por ahí, o nuevamente ya entrando hacia el mes de mayo, pues quizás vuelvan algunos problemas, ya que mayo usualmente trae una estacionalidad negativa para los mercados. Ahora, entrando de lleno a todo esto, vámonos primero al gráfico del S&P 500. Vámonos rápido al gráfico del S&P 500. Previamente habíamos mostrado, por darles un ejemplo, que consideramos que aquí se estaba formando un suelo a corto plazo. Ese suelo en efecto se formó. El viernes tuvimos un día volátil, como se explicó en el video del viernes, que recomiendo que lo vean. Es cierto que fue hace unos días, pero es que en realidad trae toda la clave de lo que está ocurriendo actualmente. Entonces, ¿qué ocurre? Estamos en fase de rebotes, los mercados se encuentran subiendo, el S&P 500 ya está
sobre la zona de los 5.759 y consideramos que pudiera existir la posibilidad, ¿por qué no?, de llegar a alcanzar incluso los 6.000 puntos. Los 6.000 puntos perfectamente podrían llegar a ser alcanzables, lo cual significaría que en los próximos días todavía quedaría margen de movimiento alcista. Y dicho movimiento alcista puede extenderse por varias semanas. Pensemos que pueden haber tranquilamente hasta 4 semanas como rango, digamos que esperable en promedio, quizá puede ser más, quizá puede ser llegando hasta pasar mediados del mes de mayo, pero como mínimo deberíamos tener 4 semanas de tranquilidad en los mercados con algunos rebotes importantes y eso también le va a permitir a Bitcoin poder subir. Consideramos que Bitcoin perfectamente puede tener buenos movimientos de rebotes. Consideramos Bitcoin ahorita está en los $87.000. Les estuvimos mencionando a ustedes que aquí se estaba formando un suelo. Aquí sobre la zona de los 77.000, $76.000, ya había una fuerte sobreventa después de todas las caídas desde máximos históricos hasta el nivel de 76. Por lo tanto, consideramos que si Bitcoin sigue manteniendo este esquema de máximos y mínimos crecientes, perfectamente puede subir más, sobre todo si logra romper los 90. Si logra romper los 90, puede continuar subiendo. Consideramos que hay mayor probabilidad de que así pueda ser. Importante, Bitcoin tiene que sostener y proteger los $80.000 a como de lugar. Es decir, si retrocede un poco, que sea siempre arriba de 80.000. Y eso puede utilizarse para buscar operaciones alcistas hacia tal vez la zona entre los 95 y los 100. Llamémosle en los 95, 98, 100. 95, 98, $100.000 serían zonas esperables. Por encima de los 100.000 es, digamos que más complicado. Y ya romper máximos lo consideramos improbable hasta que la Fed inicie el famoso QE. ¿Y qué es lo que pasa? Que la Fed no va a hacer un QE ahorita, que todavía las variables económicas no se han debilitado, que las bolsas están en máximos, que Bitcoin todavía está en una zona muy alta, etcétera, etcétera, etcétera. La Fed para habilitar un QE va a ocupar sangre, en pocas palabras. La Fed va a desear que, por ejemplo, el desempleo aumente, que la inflación totalmente se desvanezca, la actividad económica retroceda y, por supuesto, que las bolsas y Bitcoin tengan caídas. Por lo tanto, cuando ya la Fed haga el QE, ahí sí nos vamos to the moon, ahí sí nos vamos ultra alcistas por 2, 3 años plenos de subida completa, como lo fue, por ejemplo, todo el 2020 y todo el 2021, 2 años netos de puras subidas, obviamente después de lo del COVID, ¿no? Eh, pero mientras tanto, mientras no tengamos QE, hay que trabajar rebote, caída, rebote, caída, rebote, caída. Y ahorita estamos en fase de rebote. Por lo tanto, ahorita lo que hay que buscar es operaciones alcistas e incluso Bitcoin podría llegar a subir perfectamente a la zona de los $100.000, 98, 99, $100.000. De hecho, que un esquema que justamente habíamos comentado recientemente, la correlación entre Bitcoin y la bolsa, que es una correlación innegable, una correlación muy importante. Tanto en Bitcoin como en la bolsa, en gráfico bisemanal, considerábamos de que estaban en una zona propicia para poder subir. Y en este caso ya tenemos un inicio de semana alcista, S&P 500 subiendo los 6.000 puntos, Bitcoin subiendo hacia la zona, en nuestra opinión, de 95, 98, incluso $100.000, lo cual evidentemente es una oportunidad. Muchos preguntan, como siempre, ¿cuándo habrá QE? Cuando el rendimiento del bono americano a 2 años se desplome. Allí es cuando va a haber QE. En este momento se encuentra todavía sobre la zona del 4.2. Para pensar en un QE tendría que caerse por lo menos al 3%. Cayéndose al 3% aproximadamente, podríamos empezar por ahí eh, a verlo como algo interesante. Bien, dominancia de Bitcoin, para hablar un poco de las altcoins, que ya vamos a tocar ese tema. Pues bueno, por ahora se encuentra muy arriba, va a seguir muy arriba. El tema con las altcoins es que en realidad las subidas buenas que tuvimos fueron únicamente las del mes de noviembre, que fue prácticamente entrada y salida. Y lo mismo hablamos siempre, las altcoins no se deben holdear, se deben tradear. Usted entra y sale, entra y sale. Eso lo explicamos muy bien en el video del viernes, que como vuelvo y repito, vale la pena verlo. Ya vamos a hablar de altcoins rápidamente, la teoría de ciclos de rendimiento decreciente de Bitcoin que sugieren que los $109.000 fueron el techo de este ciclo, sigue válida. Esto no es un invento
de conspiración masónica, Illuminati. Esto simplemente es con una calculadora y las fechas de halving, cuánto ha subido Bitcoin en cada ciclo de máximo a máximo. Y para este ciclo, lo que este cálculo matemático da son los $109.000. O sea, la zona, ¿no? La zona que tocó cuando tocó los 109 y luego cayó. Y vean que con la elección de Trump volvió a tocar los 109, 110 y se cayó. O sea que eso sería el máximo para este ciclo. Por eso pensamos que también sería esto un rebote que podemos tradear, podemos sacarle ganancias, pero un rebote al fin y al cabo. De hecho, si ya nos vamos a comparar, por ejemplo, el año 2022 con el año actual, nos daremos cuenta que en el año 2022, desde el punto de vista de comportamiento gráfico, evidentemente, noten que en el 2022 hubieron dos picos que fueron los máximos, la zona de 68, $69.000. 68, $69.000 fue la zona de máximos. Aquí en este caso la zona de máximos fueron estos dos picos de acá, por decirlo de alguna forma, ¿no? Estos dos máximos, la zona de 109, 110 aproximadamente, 108, 109, 110, esta zona. Y noten que en los movimientos de sobreventa hubieron rebotes, luego hubieron mayores sobreventas, luego hubieron rebotes, luego hubieron mayores sobreventas, luego hubieron rebotes y luego hubieron mayores sobreventas hasta que ya se llegó al suelo. Muy posiblemente en este año tengamos igual, tenemos fuerte sobreventa, rebote, fuerte sobreventa, rebote. Luego otra sobreventa, vendrá otro rebote y así sucesivamente. ¿Qué es lo que pasa? Que hay que entender que lo que marcó el suelo en esta etapa, lo que aquí verdaderamente terminó de marcar el suelo en esta zona, fue el cambio de postura de la Fed, en el cual la Fed ya decía que o decretaba, digamos, las últimas subidas o el fin de ciclo de subida de tasas de interés, empezaba a mostrar una postura más eh, favorable para el mercado y específicamente aquí en marzo del 2023 fue cuando la Fed y Jerome Powell empezaron a rescatar la banca de Estados Unidos, la banca regional, evidentemente, no los Bank of America o los Morgan Chase, sino evidentemente bancos regionales, bancos más pequeños. La Fed empezó a rescatar la banca regional, acuérdense, los que estaban operando los mercados en ese entonces. Acuérdense cuando empezaron a quebrar ciertos barcos y tuvo que venir Powell en una conferencia de la Fed a hablar de todo esto y a decir que le iban a dar toda la liquidez que los bancos necesitaban para apoyarlos y para que no hubieran eh, quiebres, digamos, sistémicos. Y eso inmediatamente provocó toda la subida desde los $19.000 hasta estos niveles de $109.000, sumado el ETF y todo este tema de Trump y todo este tema del halving, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora estamos en una situación similar. Noten ustedes que dentro de un mercado con estas características, yo recuerdo, por ejemplo, en 2022, que cuando Bitcoin cayó a 33.000, que era un buen suelo a corto plazo, era una buena zona de compra. Y ya cuando llegó a $48.000, este nivel de $48.000 era un nivel absolutamente ideal para vender y para tomar ganancias. Y en ese entonces había un FOMO, pero loco, salvaje. Había un FOMO desmedido y era el momento para vender en ganancias lo que se compró en 33, 34, 35 y luego volver a entrar en short. Entonces, muy posiblemente ocurran cosas similares en las próximas semanas. Todavía considero que Bitcoin tiene potenciales para subir. Por ejemplo, pensemos en que pueda subir hacia la zona de $99.000 y después de subir a la zona 99, 100, pase aquí un tiempo y ya después se gire nuevamente a la baja, pues ahí lo que significaría sería que todo lo que se opere en long desde estas zonas, pues aquí habría que venderlo y eventualmente pensar en operaciones bajistas, obviamente adaptándonos a todas las circunstancias de mercado. Es decir, esperamos que el mercado suba, pero en ocasiones previas han habido movimientos alcistas, sin embargo, no necesariamente rompiendo máximos, aunque sí han habido movimientos alcistas. O incluso, si tomamos como precedentes el inicio del 2021, por ejemplo, noten cómo Bitcoin en aquel entonces cayó a los 47.000 y subió a los 59, tuvo buenos rebotes, pero esos rebotes terminaron en mayores caídas. Por lo tanto,
aunque más adelante se esperan que hayan mayores caídas, la realidad es que en estos momentos hay que operar al alza, hay que operar buscando longs, hay que operar en largo, ¿vale? Es decir, esperando la expectativa de mayores rebotes y ya luego de tener mayores rebotes, pues es ahí donde nuevamente el mercado podría girarse. E incluso si lo vemos también sobre esta zona. Si lo vemos también sobre esta zona, vemos que para el SP 500 ya no tenemos el mercado, como hemos explicado, ya no tenemos el mercado de Janet Yellen, donde le metía plata. Bessent, el nuevo tesorero, es mucho más austero en ese sentido con el SP 500 también. Y noten cómo el SP 500 pues también tiene estos rebotes. Consideramos que el SP 500 podría alcanzar perfectamente los 6.000 e incluso Bitcoin podría alcanzar los 99.100. Bitcoin perfectamente podría alcanzar estos niveles, lo cual, aunque si bien es cierto que en este año los mercados pueden caer a niveles más bajos hasta que la Fed abra el QE y nuevamente mande todo, vamos, a la estratosfera, aunque se espera que los mercados caigan durante este año, claramente estamos en una fase de rebote y claramente hay que buscar operar movimientos alcistas ya, lo que es mes de marzo, mes de abril e incluso alguna parte de mayo. Mayo usualmente suele traer ciertos problemas, ¿no? Bien, entremos a hablar directamente de altcoins, entremos a hablar directamente de acciones. Por darles un ejemplo, yo les estuve hablando el viernes de Tesla. Y noten cómo Tesla está ya teniendo fuertes movimientos. De hecho, que el día de hoy Tesla está un 10% al alza. Eso lo estuvimos explicando en Instagram el día de ayer, cómo digamos que no traders, porque ni siquiera son traders, pero grupos políticos, digamos, de personas se están juntando en Reddit y están buscando hacerle short a Tesla, cuando Tesla obviamente es gente que no sabe nada de trading, no sabe nada de operativa, simplemente por por un frenesí político quieren hacerle operaciones bajistas a Tesla cuando ya Tesla está profundamente sobrevendida y cuando Tesla incluso está empezando a repuntar sus números de crecimiento en ventas. Es cierto que tuvo un descenso en sus ventas, pero ya están repuntando nuevamente. Este es el cóctel perfecto para que los revienten. De hecho, que vean aquí, por ejemplo, aquí lo estuvimos explicando, aquí está. Ven, mientras que traders, por eso vale la pena que nos sigan en Instagram, chicos, porque vean que esto se compartió solamente en Instagram y se compartió el día de ayer. Decía, mientras que traders movidos por la política quieren hacer short a Tesla, esta acción viene de una gran sobreventa, o sea, ya cayó de 4.80 a 2.20, o sea, por eso les digo, gente que no tiene idea de lo que está haciendo, viene de una gran sobreventa, está en un soporte, por supuesto, el soporte de 200 y tiene signos de rebote, o sea, tiene signos de que ya gráficamente podía iniciar rebotes. Vea que en el momento en el que se publicó este story, Tesla estaba en 2.48, en este momento está en 2.74 al momento de grabar este video, está casi $30 más arriba, un 10% en pocas palabras. Eh, y además está teniendo repuntes en sus ventas. El nuevo modelo Y, el nuevo Model Y, que se llama Y Juniper, prácticamente está totalmente vendido en un montón de estados. O sea, está totalmente sold out. Usted entra ahorita a la página de Tesla y usted desea ordenar uno y tiene que esperar y esperar y esperar y esperar y esperar. Entonces, ¿qué ocurre? Que Tesla tiene el cóctel perfecto. Tiene el cóctel perfecto. Y entre más gente novata que no sabe lo que hace, se pone a hacerle short en el momento incorrecto, esto es perfecto para que los revienten. E incluso Tesla podría llegar a subir al nivel de $400 nuevamente. Podría trabajar tranquilamente durante las próximas semanas un nivel entre 350 y 400 antes de nuevamente quizás tener más caídas. Obviamente, si todo el SP 500 y toda la bolsa en sí cae, pero un rebote de estas magnitudes perfectamente puede reventar a toda la gente que no sabe lo que está haciendo. De hecho, que Robinhood es una acción que estamos operando con nuestros miembros de ProTrading Skills. De hecho, que la estuvimos comprando en el nivel de 44.
ya va un 10% arriba, ya por el nivel de 48. Y eso en options, pues todavía mejor. Piensen ustedes que en el mercado de opciones las ganancias se multiplican porque es un derivado financiero y estamos operando Robinhood al alza, va bastante bien. Y también hay otras acciones que pensamos que pueden subir. De hecho, que el VIX está cayendo. En algún momento el VIX puede rebotar y pegar sustos, pero de momento continúa cayendo y puede llegar a caer incluso durante estos meses al nivel de 15, el nivel de 14, y eso permitiría mayores rebotes en los mercados antes de nuevamente movimientos correctivos. Y adicionalmente, ya para terminar, quiero comentarles algo justo antes de entrar directo al tema de las altcoins. Y es que ocurre lo siguiente, como les estábamos mostrando, les estábamos hablando, en realidad estos mercados, si tienen un esquema de trabajo que es muy posible, como el del 2022, por ejemplo. Si nos situamos en el 2022, vean que fue un mercado mucho más complejo de lo que la gente piensa. ¿Qué pasó en el 2022? Retrocesos, rebotes, caídas, rebotes, caídas, rebotes, caídas, rebotes, caídas y ya luego el suelo del mercado. ¿Qué es lo que pasa? Haber entrado a operar en el momento incorrecto hacia cualquier dirección habría sido totalmente nefasto. Incluso en short, porque incluso aunque todo el año en general fue bajista, piensen ustedes que una persona entrando a operar aquí, digamos, a la baja, aquí en short, en el momento incorrecto, aquí lo hubieran liquidado, lo hubieran reventado. O por ejemplo, sobre esta zona, aquí sería un absoluto desastre, sería una absoluta liquidación haber entrado a operar. Ahí viene el tren de Bitcoin, ahí viene Bitcoin. Ya vamos a hablar de las altcoins y el tren de las altcoins. Entonces, ¿por qué les digo esto, señores y señoras? Porque operar en el momento incorrecto, operar en el momento incorrecto puede traer graves problemas hacia las personas, sobre todo en un mercado del cual tal vez no tengan tanta experiencia. Un mercado que se me asemeja mucho a este también es el del 2018. 2018 fue un mercado bastante similar. De hecho, que piensen ustedes que 2018 incluso empezó con una fuerte caída, fuerte rebote, fuerte caída, una subida lenta y progresiva para luego una fase de caídas súper fuerte. ¿Y qué es lo que pasa con el 2018? Que aquí, justo en 2019, o sea, terminando el 18, enero del 19, ven, justo enero del 19, fue la Fed y fue el mismísimo Jerome Powell el que entró directamente a rescatar el mercado. Yo recuerdo la conferencia en la que él aquí salió a entrar a respaldar eh, el tema de las repos. Hubo una fuerte crisis en lo que fueron los repos inversos y entró la Fed directamente a proveer de la tranquilidad, de la liquidez y de todo lo que el mercado necesitaba. Cuando eso pasó, el S&P 500 subió prácticamente en línea recta todo el 2019. Y no solo eso, sino que Bitcoin valía $3.000 en aquel entonces, llegó a subir a $13.000, lo cual es una subida bastante importante. Estamos hablando que Bitcoin se multiplicó prácticamente 4 veces y un poco más en lo que es, digamos, su precio desde entonces. Por eso les digo que en estos tipos de mercados, incluso a la baja, si se agarra en el momento incorrecto, es nefasto. Y al alza también. O sea, una operación de long sobre estas zonas eh, sería el desastre. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque dentro de estos mercados que tienen su complejidad, algo muy importante que les queremos mostrar es lo siguiente. A todos los que se unan a nuestro programa senior durante este mes de marzo, lo que es esta semana, vamos a tener 15 cupos habilitados para lo siguiente. Vamos a brindar para nuestros miembros una clase especial que se llama Cómo operar mercados bajistas y movimientos volátiles. Se explica cómo en estos momentos vivimos un periodo de alta volatilidad, donde dicha volatilidad es tanto para arriba como para abajo. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos caídas agresivas, como ustedes lo pudieron ver todas estas semanas anteriores, caídas muy agresivas, pero también tuvimos rebotes muy explosivos. Es decir, si ustedes ven, por ejemplo, cuando Bitcoin rebotó de 84 a $95.000,
fue un domingo $10,000 al alza en cuestión de una hora. O por ejemplo, los rebotes que están teniendo algunas acciones el día de hoy o algunas altcoins empiezan a ser rebotes explosivos. Entonces, ¿cuál es la idea de esa clase? Básicamente se va a explicar nuestra experiencia que tuvimos, cómo enfrentamos 2018, cómo enfrentamos 2022 y sobre todo, cómo identificar cuándo pueden venir rebotes importantes y cuándo estas subidas explosivas se pueden entrar al alza, se pueden operar y por supuesto cómo identificar la zona de giro porque se necesita vender y nuevamente entrar en short. Es decir, la idea es que cuando los mercados están cayendo, identificar la zona de rebote porque el rebote es muy explosivo y después nuevamente identificar la zona a la que el mercado vuelve a caer otra vez para vender, o sea, vender las posiciones y por supuesto entrar a operar a la baja, ya sea mediante options con buy puts o mediante short normal o short convencional. Recordemos que cuando la tendencia totalmente se desplace al alza, será cuando la Fed tenga un QE. De hecho, solamente para recordarles, antes de pasar a las altcoins, ya vamos con las altcoins, les quiero recordar que nuestro programa senior tiene formación en nuestras estrategias, cómo es que nosotros operamos, cómo hacemos trading, lo cual se puede aplicar para swing trading, para scalping, para la operativa que ustedes quieran. Incluye sesiones en vivo privadas, incluye acceso a nuestra plataforma en la computadora y nuestra aplicación móvil. Tenemos nuestra propia aplicación creada por nosotros. También acceso a nuestros reportes privados, donde está todo nuestro análisis global de mercado con nuestra macro, estadística, contexto, es decir, todo el análisis contextual que nosotros damos de mercado para que ustedes estén siempre un paso adelante y por supuesto nuestras señales de trading. En nuestras señales de trading literalmente les decimos la entrada que vamos a tomar, cuál es el stop, cuáles son los targets, cuál es el porcentaje del capital que se debe utilizar para esa señal y las señales para operar las utilizamos en Bitcoin, las utilizamos en altcoins, las utilizamos en bolsa, en acciones. Ahí va el tren de las altcoins. Ya vamos con las altcoins, ya vamos para allá. Entonces, como les decía, utilizamos, por ejemplo, señales, damos señales de bolsa, damos señales de acciones y además de las altcoins, también damos señales de options. Es decir, les damos el contrato buy call o el contrato buy put que deben comprar. Y eso es un servicio único en español. En ningún otro lugar en habla hispana van a encontrar un servicio donde ustedes les digan dónde operar las opciones y les digan el contrato exacto que deben utilizar para operar. Y si eso lo llegan a encontrar en inglés, vale miles de dólares. Y en español, de plano, no existe. Y nosotros lo damos. De hecho, que también damos el acceso a nuestro taller de options, donde enseñamos dónde operar las opciones, cuáles plataformas es en las que hay que abrir cuenta, cómo es que se operan las opciones, porque no es abrir long y short, no, es abrir un long de call o un long de put con fecha de expiración, con strike, con un sinfín de variables que es mucho más complejo, pero el mercado de opciones es el más rentable que existe en el mundo. Así que es bastante ventajoso y nosotros de paso les damos el contrato a ustedes. Cosa que, como vuelvo y repito, no lo van a encontrar en ninguna otra parte. Y por último, esta clase especial que les mostraba, cómo identificar con antelación las zonas de rebote y cómo operar los giros bajistas tanto en short como en buy put. Bueno, dicho esto, son 15 espacios. Les dejo el link en el comentario fijado y en la descripción. Ahora, entrando con las altcoins, considero que las altcoins tienen tienen las condiciones para subir. ¿Por qué tienen las condiciones para subir? Porque venimos de una importante sobreventa. Las altcoins prácticamente desde inicios de año han sido destruidas, o sea, desde sus techos en enero han sido totalmente destruidas. Y adicionalmente piensa en esto, si la bolsa tiene rebotes, si la bolsa tiene rebotes, Bitcoin también tiene las condiciones necesarias para tener rebotes. Y las altcoins que han venido estando muy sobrevendidas lo pueden hacer. Por ejemplo, en Solana, debo decir que nosotros estamos en long de Solana. A nuestros miembros la semana pasada se les envió
la señal para entrar a operar Solana. Ya la estamos operando. Lo digo, digamos, como para que ustedes sepan que Solana es un trade activo nuestro y pensamos que tranquilamente puede alcanzar algunos niveles interesantes. Perfectamente Solana podría alcanzar, ¿por qué no? Niveles como los $250. Esta sería una altcoin que en caso, por ejemplo, de subir $250, podría ser hasta un 70%. Así que atentos con Solana, directamente la estamos operando. Ahora, otras altcoins que les quería comentar, pienso que Polkadot muy pronto puede tener movimientos interesantes, sobre todo si Polkadot logra romper este nivel de los $5,50, podría tener una recuperación hacia los 9 10 dólares, 9 10 dólares, rompiendo $5,50, se puede poner un stop por aquí en 4.1, 4.5, ¿saben? Un stop decente. Y piensen ustedes que Polkadot podría traer muy, muy buenos rebotes. Adicionalmente, Ethereum Ethereum, consideramos que tiene muchas condiciones para poder subir, tiene muchas condiciones para poder iniciar rebotes y en este caso, si logra mantenerse arriba de $2,050, podría, por ejemplo, subir hacia los 2,600, $2,700. Y por último, Chainlink, que es una altcoin que, pues bueno, también ha sufrido todo lo que ha pasado con los mercados en este inicio de año, pero de esta sobreventa puede iniciar cosas interesantes. Por ejemplo, en el caso de Chainlink, si logra romper los $17, ¿por qué no podría al llegar a alcanzar los 26? Así que pues ahí tendrían, bueno, los $26, vamos como para dejar aquí esto escrito, podría alcanzar los $26. eh, un stop podría ser la zona de 14,80, 14,90, si logra romper, digamos, los 16,20 y el nivel hacia $26 sería un rebote bastante jugoso, un rebote bastante interesante. Noten que en ninguna de estas altcoins, de las cuales les hemos dado hoy, cuatro altcoins, miren, de estas cuatro altcoins que hemos comentado el día de hoy, ninguna de ellas hablamos de ir a máximos, pero sí de rebotes. Si Solana va a 250, si Ethereum va a 2,800, 2,700, si Polkadot va a 8 o $9, digamos 9, y si Chainlink puede ir a 26, son cuatro altcoins que pueden tener rebotes muy jugosos, serían rebotes muy buenos. No es máximos, pero sí para entrar, salir y hacer trading funciona. Para entrar, salir y hacer operaciones de trading son perfectamente válidos y serían trades bastante interesantes. Obviamente, si quieren operar con nosotros y recibir directamente nuestras señales, lo pueden hacer. De hecho, que de la semana pasada tenemos múltiples operaciones que están teniendo mucho éxito y esta semana esperamos enviar más operaciones muy interesantes para que puedan operar con nosotros, puedan recibir nuestras señales y podamos trabajar juntos. Les deseamos muchísimo éxito, los esperamos en el equipo, tomen uno de esos 15 espacios antes de que los cerremos y puedan recibir esa clase especial con nosotros. Ahí les dejamos este link del programa en la descripción, son $397 por 6 meses y les deseamos, por supuesto, el mayor de los éxitos. Quiero que me digan quién llegó hasta aquí, pulgar arriba y los leo a todos los voy a leer y díganme quién llegó hasta el final del video. Ahí les reviento un corazoncito y por supuesto les deseo el mejor inicio de semana posible. Éxitos y bendiciones para todos. Nos vemos.